Como ya deben saber, el Vaticano ha respondido a una consulta de un obispo alemán que preguntaba si es que era factible o si era aceptable dar alguna forma de bendición a las uniones homosexuales. Este parecía ser un tema fundamentalmente alemán, ¿no? Donde han estado presionando mucho en Alemania y en Austria con pedidos oficiales de la Conferencia Episcopal para dar alguna forma de reconocimiento católico a uniones que no son la única unión que bendice la Iglesia como sacramento, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer y como unión indisoluble. Pero ustedes recordarán que hace poco en Así Prensa publicamos una noticia donde hablábamos de un sacerdote que en Ushuaia, en la ciudad más austral del mundo, en Argentina, decidió casar, entre comillas, a una transexual con una persona del mismo sexo. Y esto demuestra pues que el deseo o el capricho en algunos casos de extender una bendición a personas del mismo sexo, a uniones homosexuales, es un problema que se está convirtiendo en universal, porque, digamos, el movimiento de los grupos de presión homosexual están buscando ganar terreno en todas las direcciones, no solamente en el ámbito legal y civil, y esto se irá acomodando o se irá, digamos, definiendo en las distintas legislaturas de los distintos países. Hay países que ya han aceptado las uniones homosexuales como equivalentes al matrimonio, y esto demuestra que hay una campaña para un reconocimiento civil, y ese reconocimiento civil va a comenzar a traer mayores confrontaciones con los derechos religiosos, ¿no? Y esto no está resuelto en ninguna parte del mundo, y en América Latina recién comienza este proceso, ¿no? Pero lo que es importante saber es que el tema ya no es un tema europeo o del mundo occidental rico, ¿no? La consulta es si se puede dar alguna forma de bendición, y es un proceso normal que se utiliza de parte de un obispo o un grupo de obispos, si así lo desean, dirigiendo lo que se llama una dubia, que en latín significa precisamente eso, una duda, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que revisa la duda, reúne a los expertos y da una respuesta orgánica, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que el lunes 15 de marzo del 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación del Papa Francisco, respondió. Y la respuesta es esta, ante la pregunta. Así comienza la respuesta toda dubia, ¿no? Ya se ha dado antes, se ha dado con otros dicasterios cuando se han hecho consultas sobre liturgia, por ejemplo, ¿no? Con el dicasterio respectivo. Pero ahora es esta consulta sobre específicamente si es doctrinalmente aceptable. Entonces la respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Se responde como negativamente. Así es como comienza este documento. No a la bendición de uniones homosexuales. Y luego, en una página y media, la Congregación para la Doctrina de la Fe explica cuál es la doctrina detrás de esto, ¿no? Pero comienzo con una parte que no está en el inicio, pero comienzo con una parte que es muy importante, ¿no? Porque la nota del Vaticano dice, y acá cito textualmente, dice: no pocas veces estos proyectos, es decir, la de dar bendiciones a parejas homosexuales, están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe, ¿no? Y eso está bien. Por ejemplo, el sacerdote que se lanzó a hacer este pseudo matrimonio en Ushuaia, Así Prensa lo contactó de nuevo a ver qué cosa pensaba, y decía: ya no quiero comentar nada, ¿no? Y la certeza es que si es que nadie hubiera cuestionado a este sacerdote salesiano argentino,
y si hubiera salido con la suya, seguiría haciendo lo mismo, ¿no? Y el obispo del local declaró que eso no era un matrimonio, que no tenía ninguna legitimidad, pero el sacerdote, durante la homilía de este pseudo matrimonio, predicó que la iglesia es de todos, y cuando digo todos, quiero decir todos. ¿Qué significa eso? Primero, la iglesia no es de todos, la iglesia es de Jesucristo, ¿no? Todos están invitados a la iglesia, es verdad, y las personas con atracción a personas del mismo sexo también, ni menos ni más que cualquier otro cristiano, que cualquier otro ser humano. Pero el hecho de que están invitados no significa que las conductas inmorales están invitadas o son aprobadas. Y aquí es donde viene la explicación esencial del responsum, ¿no? Que en latín significa respuesta, que dice que, y acá cito textualmente, en algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo, ¿no? Y se refiere específicamente a esta consulta hecha en Alemania, y donde, o sea, un obispo austriaco ya quiso publicar un libro con bendiciones a parejas del mismo sexo, como si fuera un documento, digamos, un bendicional litúrgico como el que existe para la iglesia, ¿no? Y el documento, sin embargo, el responsum, la respuesta de la congregación, dice: hay que recordar lo que dice la Iglesia Católica, que, y acá cito lo que dice el catecismo, ¿no? Cita este documento a su vez, y dice: no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio. O sea, tampoco es legítimo bendecir a personas que se están uniendo después de haber sido divorciados, porque esa no es una unión legítima para la iglesia, y pueden ser personas del sexo opuesto y en consecuencia ser, desde el punto de vista de su sexualidad, compatibles para el matrimonio, pero no en el estado moral en que se encuentran. Y esto podrá sorprender a muchos, porque en más de una ocasión personas que están divorciadas y se vuelven a casar en una ceremonia civil invitan a un sacerdote para que les dé una bendición. Entonces, desde el punto de vista técnico, el sacerdote podría decir: mira, yo no estoy bendiciendo la unión, no estoy bendiciendo la nueva relación, estoy bendiciendo a las personas que son bendecibles, porque, o sea, se puede bendecir un automóvil, se puede bendecir un local público, mucho más se bendice a las personas, pues, que están ahí, ¿no? Pero lo que sabemos es que eso pastoralmente es muy malo, porque genera la confusión y la creencia, y eso es lo que quiere la pareja, ¿no? Que de alguna manera Dios bendice el pecado, y no es así. Entonces, acá no hay ninguna ojeriza, o sea, que no se tome esto como una ojeriza o como una rabia o una discriminación particular de la Iglesia Católica respecto de las personas con atracción al mismo sexo. No, es simplemente la aplicación de la norma que se aplica a todos. Yo soy consagrado en una comunidad, en la Iglesia Católica, estoy vinculado en el deber de vivir el celibato, y si yo tuviera una relación con una mujer o con un hombre, estaría faltando a la moral de la iglesia, y mi acción no puede ser bendecida por la iglesia, porque hay una enseñanza que es única y que se aplica a todos. Sería discriminación más bien decir: mira, cualquier persona que saca los pies del plato o que tiene unas relaciones sexuales fuera del matrimonio son personas que están cometiendo pecado, menos o a excepción de aquellas que cometen el pecado con personas del mismo sexo. Sería absurdo. Entonces, es una ley que se aplica igual para todos, y que exista una presión externa, por un lado, de parte de la cultura, y por otro, como ha dicho el Papa Francisco, de personas que genuinamente desean ser bendecidas. Genuinamente, muchísimas personas que están en una unión legal o no legal del mismo sexo, a veces una unión prolongada, ¿no? Es decir,
que es monógama, aunque es del mismo sexo, pero es monógama, desean fervientemente ser bendecidos por la iglesia, desean que sus hijos se formen en la iglesia. Y ese es un desafío pastoral. Algo hay que hacer respecto de ese desafío pastoral. No podemos ser insensibles ni ciegos. Y está pasando más, y está pasando con más frecuencia, y está pasando en más lugares. Pero lo que deja en claro el Vaticano es, la Santa Sede, lo que deja en claro con preocupación pastoral es que eso no puede, la solución no puede ser la más fácil que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Simplemente no puede, ¿no? Y el Catecismo de la Iglesia Católica, y este documento lo cita, dice también que no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas, incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio. Es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, ¿no? Algo que obviamente no ocurre en una relación del mismo sexo porque no hay apertura a la vida, no hay complementariedad. Entonces, el Vaticano reconoce, como les decía, ¿no?, la presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial. Porque, por si acaso, durante el Sínodo de la Familia, los que estaban a favor de que se consideraran a las uniones homosexuales como familias aprobadas por la Iglesia, decían, muchas veces estas parejas homosexuales son parejas estables, son parejas dedicadas a los hijos que adoptan y que les dan un auténtico futuro, son parejas que se apoyan mutuamente, son parejas que son solidarias, son parejas que se acompañan en la enfermedad e incluso en la muerte, ¿no? Entonces, todo esto es verdad, todo eso es verdad, pero eso no vuelve legítimo lo que es moralmente ilegítimo. No porque se le ocurrió a la Iglesia, es porque Dios lo estableció. Dios estableció la complementariedad entre un hombre y una mujer. Jesucristo lo garantizó, San Pablo lo explicó. Entonces no es una doctrina que es secundaria para la Iglesia, ¿no? Y por eso es muy claro esto que dice el Responsum. Repito, la presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Eso es lo fundamental. Y justamente agregan claramente, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio. Muchas personas están motivadas, como dice el documento, y lo dice bien, por el celo pastoral, pero muchas más, especialmente por ejemplo en Alemania, están motivadas no por el celo pastoral, sino por el movimiento ideológico. Un movimiento ideológico que quiere que se cambie el catecismo, no solamente quieren una bendición, quieren todo un movimiento que cambie el catecismo para que diga que las relaciones homosexuales no son intrínsecamente perversas, ¿no? Y que no es una tendencia de mal orientada, sino que es una tendencia orientada distintamente, entre comillas, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Y este pequeño cambio de palabras sería un cambio catastrófico que simplemente termina desconociendo cómo es que Dios ha creado al hombre y a la mujer y cómo es que Jesucristo lo ha redimido. Es decir, en última instancia, cuál es la naturaleza del ser humano, del hombre y de la mujer. Que tengas un buen día.